Hola a todos. Vamos a iniciar nuestro módulo de elementos de reactores experimentales para este tan especial curso de SEATEM 2020. Espero que podamos contactarnos bien a través de este medio. Mi expectativa es que sobre el final, si podemos hacer una sala, una reunión sobre una plataforma interactiva tipo Zoom, nos va a servir para evacuar preguntas que ustedes pudieran tener y que seguramente las van a tener. Así que la idea es que por ahora yo les voy pasando estas clases de esta manera y luego sobre el final volveremos a interactuar, espero yo, de manera mucho más intensa. Esta es una foto del reactor RA6 que ustedes han visto y que seguramente conocen ya. Forma parte importante de este módulo también el recorrido intenso, detallado de las instalaciones del reactor, que en este caso se va a complicar un poco, pero seguramente el resto de mis compañeros de cátedra podrán resolverlo de alguna manera, para que ustedes puedan también conocer por dentro cuáles son las instalaciones y sistemas más relevantes del reactor RA6. Hablando de cátedras, entonces, aquí tienen ustedes la conformación de esta cátedra. La gran parte del curso la voy a dictar yo. Mi nombre es Rolando Granada. Y Juan Longuino, Fernando Sánchez y Fabricio Broglio, este último rector, el jefe del reactor RA6, van a estar a cargo de aquellas par de clases que estén directamente vinculados a nuestro reactor RA6. Vamos a empezar entonces esto que yo he llamado parte 1, no le llamo clases, sino parte 1. Vamos a ir tocando diferentes temas. Algunas de estas partes van a ser más largas, otras más cortas, pero la idea es que abordemos en cada una de ellas una temática específica de este módulo. Aquí vamos a hacer una presentación general, también con alguna componente histórica, y empezamos, por supuesto, hablando del neutrón. El neutrón, que es la partícula más relevante, más importante desde el punto de vista del reactor nuclear, ya que es a través de esta partícula que se mantiene una cadena de fisiones, de reacciones nucleares que permiten que el reactor funcione de manera estable. El profesor James Chadwick encontró experimentalmente el neutrón en el año 1932. Esta partícula ya venía siendo predicha desde el punto de vista teórico. En particular, Heisenberg había hecho ya algún tipo de o planteado la posibilidad de la existencia de una partícula neutra, pero que tuviera algunas otras características importantes que permitieran conservar algunas de las magnitudes fundamentales de la física que se deben conservar siempre, en particular en las reacciones nucleares. Y así entonces aparece el neutrón. En este sketch el neutrón aparece como conformado por tres partículas, esos tres quarks que están dentro del neutrón, dos quarks negativos y un quark positivo. A través de ellos, el neutrón, que obviamente entonces no es una partícula elemental, tiene carga neta nula, va a tener un spin, es ese pequeño imán intrínseco o momento magnético intrínseco que tienen las partículas. En este caso el neutrón es un fermión, tiene spin 1 medio y por lo tanto a través de ese momento magnético intrínseco va a poder también interactuar no solamente a través de las fuerzas nucleares intensas, sino también a través de interacciones magnéticas con la materia. Aparece acá una onda para recordarnos que las partículas cuánticas, como el neutrón, tienen comportamientos de partícula y comportamientos ondulatorios ante ciertos fenómenos. Y vamos a explotar plenamente esas posibilidades en diferentes aplicaciones del neutrón. Cuando termina la Segunda Guerra Mundial, los grandes reactores que se construyeron esencialmente para producir esos isótopos, para generar el material necesario para las bombas atómicas,
Esos reactores, decía, pasan entonces a ser utilizados no solamente para producir esos isótopos, sino también en otras aplicaciones. Fundamentalmente, la producción de otros radioisótopos de interés para la medicina y también el uso de haces de neutrones provenientes del núcleo del reactor para otras aplicaciones. Es lo que hoy llamamos scattering de neutrones o dispersión de neutrones, y que esencialmente consiste en experimentos en los cuales una muestra desconocida es iluminada por un haz de neutrones. Ellos son dispersados y esos haces dispersados de neutrones, cuando son detectados, conllevan la información sobre características estructurales y dinámicas de ese material que uno está queriendo estudiar. Aquí aparecen dos pares de personas, los grupos que comenzaron a desarrollar intensamente estas técnicas neutrónicas en los años 40, la segunda mitad de los años 40, en particular Wollan en Oak Ridge Laboratory y Enrico Fermi y colaboradores en Chicago y luego en el Laboratorio Nacional de Argonne. Estos dos grupos entonces en el mundo occidental al menos fueron los pioneros en el uso de haces de neutrones para investigación. Aquí lo que se muestra es, por ejemplo, una nota en la cual el investigador o científico Wollan solicita al jefe de la instalación la autorización para comenzar a hacer experimentos de difracción de neutrones, en este caso en el reactor X10. Esto fue en 1944. Podemos pensar entonces que por aquellos tiempos se inician efectivamente el uso de reactores de investigación para sus aplicaciones. Difracción de neutrones. Aquí en estas fotografías ustedes están viendo el tipo de instalaciones que había por aquellos tiempos. Estamos hablando de 70 y pico de años atrás. En particular, lo que se observa acá es la pila que Fermi había construido en Chicago. Esta es la tercera de esas pilas. Y acá a la derecha tenemos el difractómetro de doble eje, se llama. Ya vamos a ver de detalle más adelante, que Wollan construyó en el reactor de Oak Ridge. En este gráfico lo que se muestra es la evolución de la intensidad de las fuentes de los reactores de investigación como fuentes de neutrones. Esta intensidad está medida, caracterizada, cuantificada a través del flujo de neutrones producidos. El flujo es una magnitud que se mide en cantidad de neutrones por centímetro cuadrado y por segundo que atraviesan una dada superficie. Y entonces aquí tenemos caracterizados la evolución de esa magnitud en el tiempo a través de diferentes reactores que se fueron construyendo. Desde el momento de Chadwick, que empieza a ver los primeros neutrones, rápidamente y en el término de prácticamente 20 años, se alcanzó ya un flujo importante de neutrones que se iba a mantener casi prácticamente estable hasta nuestros días. También discutiremos luego las razones para que no sea posible con la tecnología actual subir o ir más allá de este tipo de flujos con los reactores de fisión que tenemos actualmente. Esta otra línea que ven ustedes ahí, que sí aparece como creciente, es la que corresponde a aquellas fuentes de neutrones que no están basadas en reactores sino en aceleradores. También vamos a discutir, a pesar de que no es el tema específico del módulo en el sentido de elementos de reactores experimentales, pero sí vamos a discutir el uso de fuentes de neutrones basadas en aceleradores, porque hoy por hoy es la tecnología que también se ha desarrollado de manera importante. En principio ven ustedes que el flujo alcanzable es más alto, pero también estamos llegando a un nivel de saturación rápidamente aquí. A mí me ha tocado vivir una parte importante
desde el momento en que me gradué en el Instituto Balseiro y comencé a trabajar también utilizando neutrones como agente de investigación. Esto ocurrió en mi caso en el año 73, cuando me recibí de licenciado acá en el Instituto Balseiro, y luego he utilizado diferentes reactores o diferentes aceleradores, los que están acá, en el transcurso de mis años como investigador, para emplear técnicas neutrónicas en diferentes tipos de estudios. Como ven ustedes, entonces, prácticamente yo he visto crecer todas estas fuentes de neutrones basadas en aceleradores, conjuntamente con el desarrollo, construcción de nuevos reactores de investigación en estos últimos 50 años. Esta es una foto viejita, tomada en el año 77. Fue el año en que yo hice mis primeros experimentos en el reactor del Instituto Laue-Langevin, el cual está en Grenoble, Francia. Este fue el reactor de flujo más intenso de neutrones por aquellos años y todavía lo sigue siendo. Por supuesto que ha evolucionado, ha tenido mejoras ese reactor, todavía está operativo, comenzó a funcionar a fines de los años 60 y todavía está considerado como el reactor o uno de los dos reactores de flujo más intensos en el mundo, particularmente dedicados a el uso, al empleo de técnicas de scattering de neutrones. Así como el reactor del Instituto Laue-Langevin ha sido el reactor más importante en estos últimos medio siglo, aparece en el horizonte una nueva fuente, en este caso una fuente de spallation, como se llama. Esta es una fuente basada en un acelerador de protones y que varios países europeos están construyendo en el sur de Suecia, muy cerca de una localidad, una ciudad llamada Lund. De manera que este va a ser el equivalente a lo que fue, se espera, el reactor del Instituto Laue-Langevin por tantos años, y para el futuro entonces se constituirá en la gran fuente de neutrones. En una de ellas, porque en realidad existen ya dos fuentes más de este tipo de la misma clase, de la misma categoría, de intensidad similar. En el devenir de este tiempo, en la utilización de neutrones, hubieron dos personas que fueron claves en el desarrollo de estas técnicas. Estos son Clifford Schul, de Estados Unidos, el cual desarrolló la difractometría de neutrones, es decir, las técnicas que nos permiten estudiar la estructura de los materiales, dónde están los átomos que conforman la materia. Mientras que Bertrand Brockhaus, de Canadá, él desarrolló la espectrometría de neutrones, es decir, aquellos instrumentos que nos permiten conocer cómo se mueven los neutrones, cómo se mueven los átomos en la materia, es decir, en definitiva, cuál es la dinámica de los materiales. Es interesante, y aquí viene un poco la parte histórica a la cual aludí al principio, que en nuestro país, en Argentina, también desde muy tempranamente se construyeron reactores experimentales o de investigación. Esta transparencia está mostrando algunos de esos reactores que están en operación actualmente. Al pie tienen ustedes de esta transparencia la dirección de la página de la Comisión Nacional de Energía Atómica, en la cual se hace una referencia muy breve a cada uno de ellos, para que ustedes conozcan algo más sobre esos reactores. De hecho, esperamos que en la segunda parte de este curso, de esta especialización,
cuando las cosas lo permitan, ustedes puedan visitar tanto el reactor RA1 que está en el Centro Atómico Constituyentes, como el reactor RA3 que está en el Centro Atómico Ezeiza, en el CAE. El reactor RA1 fue nuestro primer reactor y de hecho fue el primer reactor en Latinoamérica. Se puso a crítico, como se llama, cuando se lo prende por primera vez, en el año 1958 y sigue estando operativo. Y en el año 1967 comenzó a operar en el Centro Atómico Ezeiza el reactor RA3, el cual ha sido por muchos años, y lo sigue siendo aún, el reactor de flujo más alto que tenemos en Argentina. Y es allí donde se producen los radioisótopos que se utilizan en la medicina nuclear, tanto en nuestro país como así también proveemos de esos insumos a países de Latinoamérica. Quiero decirles en este momento que, por supuesto, otra de las misiones esenciales de los reactores experimentales es la producción de radioisótopos. Yo no voy a aludir mucho al tema porque supuestamente es algo que va a ser abordado en la segunda parte de la especialización cuando ustedes estén visitando precisamente el Centro Atómico Ezeiza, el reactor RA3, las celdas calientes, es decir, todas las instalaciones que permiten procesar esos radionucleidos producidos en el reactor RA3 hasta llegar a los radiofármacos, que es en definitiva lo que se utiliza en medicina nuclear. Pero bueno, hasta aquí entonces tenemos esta presentación. Por supuesto, el reactor RA6 del Centro Atómico Bariloche, el cual entró en operación, tuvo su primera criticidad en 1981. Yo pude ver la discusión sobre la conveniencia de construir un reactor nuclear como herramienta fundamental para la nueva carrera de ingeniería nuclear que se estaba diseñando por allá por los años 76, 77. Recuerden, yo era ya un licenciado y trabajando en la división neutrones y reactores, que fue el ámbito en donde esencialmente se discutió y se desarrolló el proyecto de la carrera de ingeniería nuclear en el Instituto Balseiro. Se tomó la decisión de construir un reactor diseñado en la Argentina, fue diseñado por la Comisión Nacional de Energía Atómica y su construcción fue una de las primeras tareas mayúsculas de la joven INVAP, la cual había sido creada precisamente en el año 1976, aquí dentro del Centro Atómico Bariloche, firmándose las actas respectivas de creación, los acuerdos entre la Comisión Nacional de Energía Atómica y la provincia de Río Negro en una de las habitaciones del pabellón 6 en septiembre de 1976. Ustedes vieron que decía al pie de la transparencia anterior RA9 1985. Con eso quiero decir que en ese año 1985 se lanza en la Comisión Nacional de Energía Atómica el proyecto para el diseño y la construcción de un nuevo reactor, al cual le iba a corresponder el número 9, de ahí el nombre de RA9. Ese reactor tenía como función primaria la producción de radioisótopos para incrementar la producción respecto a lo que venía produciendo el reactor RA3. Y entonces, rápidamente, cuando tomé conocimiento de esa iniciativa, me contacté con las autoridades de la Comisión Nacional de Energía Atómica y propuse que también existieran en ese reactor facilidades o instalaciones para que podamos extraer haces de neutrones para investigación de ese nuevo reactor, del núcleo de ese reactor. Mi pedido tuvo eco favorable y así entonces, por resolución 563 de septiembre del 86,
una fotocopia estoy mostrando ahí, el presidente de la Comisión Nacional de Energía Atómica entonces toma ese pedido y me encomienda la elaboración de un proyecto de dispersión de neutrones para utilizar precisamente los haces de neutrones del nuevo reactor. Aquí dice a construirse en embalse. Ese era el sitio que había sido seleccionado para el reactor RA9. Debido a ese pedido de la presidencia de CONEA, entonces elaboro yo el proyecto que se llamé Proyecto LATIN por Laboratorio de Técnicas de Investigación Neutrónicas y fue en el año 1987 que elevé ese proyecto. Como dice acá, en letras un poco chiquitas, al comienzo había escrito que el proyecto LATIN constituye una propuesta para la utilización en investigación básica y aplicada en las áreas de física, de materia condensada y de la ciencia de los materiales de los haces de neutrones del reactor RA9. Y bueno, a partir de estas palabras despliego todo un proyecto referido a las diferentes instalaciones que consideraba por ese entonces debían tener el reactor o estar asociadas al reactor RA9 y que nos permitiera iniciar también en nuestro país la utilización de esas técnicas neutrónicas para investigación. Bueno, ese reactor RA9 no se pudo construir en nuestro país, a pesar de que se desarrolló, se diseñó en realidad el reactor RA9 conteniendo haces de neutrones, pero no se pudo construir en nuestro país, porque en los años 80 ustedes saben que ocurrieron cosas muy importantes en la Argentina. Fue el retorno de la democracia por una parte, lo cual ciertamente constituyó un cambio sustantivo en la vida del país, pero también hubieron dos oleadas de hiperinflación, la cual ciertamente previnieron la posibilidad de que se puedan realizar obras públicas de envergadura, como lo es la construcción de un reactor de investigación. Entonces, el reactor RA9, que fue diseñado por INVAP y por la Comisión Nacional de Energía Atómica, nunca se construyó en el país, pero poco tiempo después, cuando la República de Egipto lanza un llamado internacional de ofertas para proveer un reactor de investigación a ese país, se presenta INVAP esencialmente con lo que se había desarrollado para el reactor RA9. Efectivamente, la oferta de INVAP técnicamente, comercialmente, fue superior al resto de los competidores del mundo. INVAP entonces construyó el reactor que los egipcios llaman ETTR2, que está en la localidad de Inshaz, al noreste del Cairo, en Egipto. Ese reactor tuvo su primera criticidad en noviembre de 1997 y es esencialmente el reactor RA9 que nunca se construyó en la Argentina. Es exactamente el mismo diseño. Ya ese reactor tenía haces que miraban al núcleo o al reflector del núcleo y también habíamos diseñado toda una sala para ubicar instrumentos. Los instrumentos de difracción y espectroscopía de neutrones iban a estar ubicados tanto en el hall del reactor, es decir, en la sala que rodea al núcleo y toda su contención biológica, y también iba a tener un haz de neutrones el cual iba a ser transportado a través de una guía de neutrones hacia una sala, que era la sala 2, para diferenciarlo de la sala 1 en el hall del reactor, donde iban a estar entonces
otros instrumentos más para realizar diferentes estudios de materiales. Bueno, como les dije antes, ese reactor se construyó en Inshaz, en Egipto. Lamentablemente, y a pesar de los esfuerzos que hicimos nosotros dictando cursos y preparando investigadores en Egipto, pero no se desarrolló el laboratorio que nos hubiera gustado que tuviese ese reactor. Es un reactor interesante de 22 megavatios de potencia, lo cual hace que tenga un flujo útil, digamos, no era un flujo muy alto, pero ciertamente un flujo útil y que permitiría realizar un buen conjunto de experimentos con neutrones. Pasaron los años y 10 años después volví a la carga con un proyecto tratando de interesar otra vez a las autoridades nacionales de Ciencia y Tecnología y de la Comisión de Energía Atómica para que se construya un reactor argentino, un reactor nuclear de investigación. Lo que están viendo acá ustedes es un proyecto que le ve en el año 95 a las autoridades y donde también en el prefacio decía que la construcción de un reactor nuclear de investigación de flujo neutrónico suficientemente alto como para garantizar su utilización en una amplia gama de aplicaciones debería ser considerado como un proyecto nacional prioritario en el área de ciencia y tecnología, naturalmente a ser desarrollado por la CONEA en total consonancia con sus objetivos básicos y capacidades existentes. Ciertamente ya la Comisión Nacional de Energía Atómica tenía experiencia en la utilización de reactores nucleares. Esta idea por aquellos años fueron los años 90, donde tampoco nuestra ciencia y tecnología tuvo demasiada expansión y no hubo una recepción positiva de esta iniciativa por parte de las autoridades. Así que, de nuevo, otra vez, 10 años después, volví con un proyecto similar, mejorado, ayornado, para que construyamos en nuestro país ese reactor nuclear de investigación que veníamos proponiendo. Y comenzaron a organizarse dentro de la Comisión de Energía Atómica workshops, talleres, para discutir dentro de un plan estratégico de los reactores experimentales la posibilidad para un nuevo reactor que iba a ser un reactor que llamaríamos RA10, como le correspondería a ese nuevo proyecto. Así entonces, esta nueva iniciativa fue creciendo en su desarrollo. La Comisión Nacional de Energía Atómica fue tomando cada vez más como uno de sus proyectos prioritarios para el futuro inmediato y una forma final de este proyecto fue elaborado en el año 2008, como se muestra acá. Decía entonces que el empleo de haces de neutrones se ha convertido hoy en una poderosa herramienta de investigación, en muchos casos insustituible por su alcance y características. La explotación plena de esta capacidad experimental constituye un objetivo y desafío constante en los países avanzados, donde el grado de contribución de estas técnicas al desarrollo científico y tecnológico en una variedad de campos muestra la retribución al esfuerzo e inversiones realizados. Esto efectivamente es así en los países del primer mundo, se venían realizando aportes constantemente en la construcción durante todos estos años de nuevas fuentes de neutrones, sean reactores, que son fuentes estacionarias, o sean aquellas basadas en aceleradores, que son fuentes esencialmente pulsadas. Este proyecto del año 2008, en esta forma, fue ya la base para la elaboración de lo que iba a ser ese proyecto RA10, que va tomando forma y toma políticamente ya decidido por
diciembre del 2009, cuando en una ley del Congreso de la Nación se lanza lo que se dio en llamar la reactivación del Plan Nuclear Argentino. Esto involucraba varios aspectos que nos venían preocupando muchísimo a todo el sector nuclear. La decisión de avanzar con la construcción de una cuarta central de agua pesada y uranio natural, la extensión de vida de la central nuclear de Embalse, la cual estaba llegando al final de su vida útil estimada inicialmente, y también la definición de un conjunto de herramientas administrativas y financieras que permitieran la finalización de Atucha 2, la construcción de la cuarta central y, por cierto, el revamping, como se llama, ¿no es cierto?, tanto de Embalse como de Atucha 1. Asimismo, se definía en esa ley la construcción de un nuevo reactor de investigación y producción de radioisótopos, que se llamaba el reactor RA10, y también el lanzamiento del proyecto del CAREM 150 a ser instalado a futuro en la provincia de Formosa. Esta es una ley muy importante, como dije antes, del año 2009, porque a partir de ahí y después de muchos años, la Comisión Nacional de Energía Atómica y en verdad todo el sector nuclear argentino vuelve a ponerse en marcha. Durante estos años, la Comisión Nacional de Energía Atómica en particular estuvo involucrada en un conjunto importante de reactores nucleares, tanto en nuestro país como en exportaciones a otros países. Allí ven ustedes los diferentes reactores experimentales, más aquellos que son los reactores de potencia, como la central nuclear de Atucha 1, Embalse y la central nuclear de Atucha 2, y los demás son todos reactores experimentales y de investigación. En la línea de abajo están las exportaciones que realizó la Argentina. Fíjense que en el interín, por ejemplo, una vez que Argentina y que INVAP en particular participa fuertemente en la construcción del reactor RA6, luego INVAP comienza a exportar también a otros países. En particular, un gemelo casi del reactor RA6 es lo que se llama NUR, el reactor NUR de Argelia. Y como les dije antes también, si bien nunca tuvimos el RA9 en nuestro país, sí fue construido el ETRR de Egipto, que es el mismo RA9 que fue diseñado para la Argentina. Luego aparece, como ven ustedes ahí al pie, el reactor, el OPAL de Australia, que es un reactor avanzado ya, y donde la Argentina, a través de INVAP esencialmente, pero también con toda la apoyatura de los grupos de la Comisión Nacional de Energía Atómica, gana la licitación en un concurso abierto y muy difícil, donde participaron los principales países de larga tradición nuclear del mundo. En fin, esta transparencia nos muestra entonces ese abanico de reactores nucleares desde el inicio, desde el RA1 hasta el proyecto CAREM que se está desarrollando actualmente y que esperamos que pronto el prototipo CAREM 25 termine de construirse y se comience a probar todos los conceptos que están involucrados en el diseño CAREM. Una vez que estos conceptos sean validados o modificados adecuadamente, se podrá ya abordar el diseño del CAREM módulo comercial, es decir, de una potencia mayor. Entonces, como fruto de aquella ley de la Nación del 2009, ya en 2010
aparece la resolución 200 de la Presidencia de la Comisión Nacional de Energía Atómica, por la cual se lanza el proyecto para el diseño, construcción y puesta en marcha de un reactor nuclear argentino multipropósito, que se iba a llamar o se llamará RA10. Como ven ustedes, las metas, es decir, las misiones en realidad, que se le asignarán al nuevo reactor son la producción de radioisótopos en escala comercial y con una envergadura tal que permita el abastecimiento de radioisótopos avanzados al mercado local, regional y parte del mercado internacional. También en la otra misión importante, ya que nuestro país es un país que desarrolla tecnología nuclear, es la posibilidad de realizar ensayos, tanto en nuevos combustibles como en materiales nucleares. Todo nuevo combustible necesita ser validado a través de un conjunto exhaustivo de pruebas, de quemados, ¿no es cierto?, de integración, digamos, o integridad, perdón, de los elementos combustibles. En definitiva, tanto los combustibles como los materiales que componen los internos del reactor tienen que, por supuesto, estar validados para resistir daños por radiación dentro de ciertas dosis correspondientes a las vidas medias que se esperan para todas esas componentes. Todo eso se debe y se puede realizar en un reactor experimental o de investigación en los cuales los flujos son suficientemente altos como para acelerar a tiempos razonables esos daños previstos en un reactor de potencia debido a la radiación sobre componentes importantes. Y la tercera misión del reactor es poder abordar un amplio rango de temas vinculados con la investigación básica y aplicaciones tecnológicas en diferentes áreas de las ingenierías, de la ciencia de materiales, de la física de reactores, de la materia condensada, la química, biología, medicina nuclear, a través del uso de técnicas neutrónicas avanzadas, basadas en el uso de neutrones térmicos y fríos. Esta área es la que nosotros vamos a abordar también grandemente, porque como les dije antes, la cuestión de la producción de radioisótopos en particular, que es una de las misiones importantes, centrales del nuevo reactor RA10 que se construye en el Centro Atómico de Ezeiza, es la producción de radioisótopos a gran escala y por lo tanto la podrán discutir, seguramente van a ver las instalaciones y los diseños, las instalaciones asociadas al reactor RA3, que es el cual produce actualmente nuestros radioisótopos, y también el diseño para el nuevo laboratorio que va a estar asociado al RA10 para la producción de radioisótopos a escala aún mayor. Entonces nosotros en varias partes de este módulo vamos a discutir la utilización de neutrones para investigación, porque con la existencia, la operación del reactor RA10 en nuestro país, se van a abrir la posibilidad de que podamos emplear estas poderosas técnicas experimentales, que son las de dispersión de neutrones, para estudiar, hacer investigación básica y aplicada en ese conjunto de áreas científicas y tecnológicas que acabo de mencionar, cosa que no existía y que no existe, de hecho, hasta ahora en toda Latinoamérica. Vamos a ver entonces si somos capaces realmente de dotar a nuestro nuevo laboratorio de las herramientas necesarias para que podamos explotar en plenitud las capacidades que nos brindan esas técnicas neutrónicas y que vamos a discutir un poco más en nuestro módulo. Esta es una vista artística del reactor RA10, que como les dije antes, está siendo construido en el Centro Atómico de Ezeiza. Varias partes de este edificio, este es el edificio central, esto que tiene una especie de canasta acá arriba, es donde está el reactor, y está el hall del reactor. Luego aparecen un conjunto de edificios auxiliares
Y aquí aparece un gran techo blanco, un gran laboratorio de gran superficie donde van a estar instalados también un conjunto de instrumentos, los cuales van a recibir los haces de neutrones provenientes del reactor RA10. Ya veremos cómo son esas instalaciones. Así que entonces esta es una transparencia que yo les había mostrado antes acerca de la evolución de los flujos de las fuentes de neutrones en los últimos 50 años. Y bueno, el nuevo reactor RA10 tendrá un flujo que estará ubicado donde indica esa estrella, y que desde el punto de vista de los reactores operativos en la actualidad ciertamente va a jugar en primera, digamos, ¿no es cierto? En las ligas mayores desde el punto de vista de su flujo. Ya que estamos viendo esto, ustedes observarán que hay puntos verdes que señalan, por supuesto, con el nombre abajo, los reactores que existen. Hay uno que se llama BER, que quiere decir Berlín, el reactor de Berlín, y luego viene el reactor Orfeo. Nos vamos a referir un poco en el módulo a esos dos reactores. Lamentablemente, en octubre del año 2019, ambos reactores, el de Berlín y el Orfeo, que está al sur de París, fueron cerrados por razones que discutiremos más adelante. De manera que nos quedan esos reactores. El NIST es un reactor que está en Estados Unidos, en Virginia. Pertenece al Departamento de Comercio de los Estados Unidos, notablemente no pertenece al Departamento de Energía. SynQ en realidad es una fuente basada en un acelerador, pero es una fuente estacionaria. Por eso aparece ahí mezcladita entre los reactores. FRM2 es el nuevo reactor alemán. Es un reactor de un flujo importante, muy importante. El OPAL lo mencioné al pasar, es el reactor australiano que fue construido por Argentina en las afueras de Sydney. CMRR es un reactor chino multipropósito y para investigación. Y luego tenemos el RA10. Estos son los reactores más modernos, más nuevos del mundo. ¿Cómo es? ¿Cómo va a ser el reactor RA10? Bueno, aquí ven ustedes un corte. Esto lo muestro un poco para que tengan una idea de la complejidad de lo que es el core, el núcleo, y lo que rodea al núcleo en un reactor nuclear. El RA10 va a tener entonces, ustedes ven en el centro, una caja rectangular donde están en ese reticulado los elementos combustibles. Nuestro reactor RA10 va a tener una potencia de 30 megavatios, es importante. Luego, por encima de esa caja hay un círculo de color un poco violeta. Esa es una fuente fría, ya vamos a discutir más adelante de qué se trata. Y a esa fuente miran, digamos, se acercan o emergen de ahí, si ustedes quieren, dos haces que tienen los nombres de GF por guía fría. Son haces, son guías que van a transportar neutrones fríos emergentes de esa fuente fría. Y opuestos a esos haces, del otro lado del núcleo están las GTs, las guías térmicas, que van a transportar neutrones térmicos hacia los instrumentos que lo van a emplear. Más allá de esas guías y de la fuente fría, alrededor del núcleo hay un montón de cosas que son posiciones de irradiación donde se van a poner los blancos que se irradian y de los cuales se extraerán los radionucleídos que se produzcan, y también hay otras posiciones para donde van a ir buffers de silicio monocristalino, el cual va a ser irradiado y entonces, en virtud a una reacción nuclear, queda esos buffers, esos cilindros de silicio monocristalino,
como con fósforo diluido, y de ahí entonces se van a producir todas las junturas semiconductoras para todos los diferentes tipos de chips que se utilizan actualmente. Es decir, la calidad de esas junturas, de esos chips, tiene que ser cada vez mejor desde el punto de vista de su homogeneidad, y esto se consigue en reactores nucleares, y hay una demanda mundial muy importante. Esto, por supuesto, constituye una fuente potencial, digamos, de financiamiento del reactor. Quiero decirles de partida que un reactor de investigación o experimental no es un dispositivo que se autofinancia, siendo que una gran parte de su utilización está dedicada a investigación y desarrollos. Por supuesto, eso no produce de manera inmediata ningún beneficio. Esas son grandes máquinas que están, como dije en algún momento, son inversiones mayúsculas que hacen los estados, porque conocen que en definitiva el fruto de las investigaciones que se pueden realizar con esas instalaciones va a generar valor agregado a muchos de los productos y nuevos desarrollos y nuevas tecnologías que esos países pueden producir. Bueno, entonces este es un corte del reactor RA10. Lo vamos a comparar después con otros reactores de investigación para que ustedes vean las similitudes y diferencias. Recuerden en todo caso que el reactor RA10 es un reactor no solamente construido para utilizar haces de neutrones para investigación, sino que tiene esas otras dos misiones muy importantes, que son la de la producción de radioisótopos a gran escala y también la de irradiación de materiales y combustibles nucleares, que son importantes para nuestros propios desarrollos nucleares. Como les dije recién, el reactor RA10, en esta columna amarilla a la derecha, estamos viendo los diferentes parámetros que caracterizan a un reactor. Por cierto, el primero de ellos es la potencia. Vamos a ver que la potencia per se no es un valor que califica linealmente a los reactores, pero sí son reactores que están en las decenas de megawatts, aquellos que producen flujos importantes de neutrones. Ahí estamos comparando nuestro reactor RA10 con otros tres reactores, el reactor del Instituto Laue-Langevin de Francia, el de más alto flujo del mundo, como ven ustedes acá, el pico del flujo térmico es 1.5 por 10 a la 15 neutrones por centímetro cuadrado y por segundo. Es el más alto del mundo, lo ha sido así en los últimos 50 años. El nuevo reactor alemán es de un flujo de 7 por 10 a la 14 neutrones por centímetro cuadrado y por segundo. El del reactor Opal de Australia es 3 por 10 a la 14 y el flujo del reactor argentino estará alrededor de 4 por 10 a la 14. De manera que va a estar muy bien en línea con los reactores de más alto flujo en el mundo. Va a tener también una fuente fría, y esa fuente fría, ¿qué quiere decir esta? CN Cold Neutron Average Flux. También es un flujo, se mide en centímetros cuadrados por segundo, y el flujo de neutrones fríos que esperamos emerjan de la fuente fría muy avanzada que va a tener el reactor RA10 va a ser importante. Aquí aparecen otros parámetros que más adelante los vamos a discutir en detalle. En todo caso, lo importante es, desde el punto de vista de su utilización, cuántos neutrones térmicos y cuántos neutrones fríos son producidos por el reactor. Y aquí tenemos entonces un poquitito subrayados los valores que recién les comentaba. Bueno, así que esta pequeña historia un poco llega a su fin de cuál es el estado
de los reactores experimentales y de investigación, un poco también los esfuerzos que se vienen realizando en la Argentina, aquellos que se hicieron en el pasado, cómo fuimos creciendo en nuestra capacidad de diseñar y construir reactores experimentales. INVAP ha sido nuestro brazo armado desde ese punto de vista, argentino, para competir internacionalmente, y lo ha hecho con gran éxito, siempre con el acompañamiento de la Comisión de Energía Atómica y todos sus grupos de investigación y desarrollo. Entonces veremos si en el futuro, a través del reactor RA10, podemos abrir estas nuevas herramientas de investigación, no solamente para la ciencia básica, sino también para la ciencia aplicada y el desarrollo de tecnología, a toda nuestra región latinoamericana. Bueno, con esta vista, con esta foto de lo que es la radiación de Cherenkov en el reactor, el Instituto Lowell-Ashburn, damos por finalizada nuestra primera parte del módulo de reactores experimentales y de investigación. Espero que esto haya sido suficientemente claro. En todo caso, va a ser importante que cada uno de ustedes vaya apuntando las preguntas que deseen hacer en cada una de estas partes, y luego sobre el final trataremos de tener una reunión virtual, pero reunión interactiva, donde vamos a tratar de evacuar todas las preguntas que pudieran ir apareciendo. Pero de cualquier manera, y al principio de este video, ya tienen ustedes también cuál es mi dirección de correo electrónico y otros datos de contacto, para que podamos ir optimizando esta interacción entre ustedes y esta cátedra. Será entonces hasta la siguiente clase.